este 22º encuentro. El tema del día de hoy es otras iglesias y sectas. ¿Da todo igual? En nuestro encuentro anterior recordamos que la iglesia es una sola. Sin embargo, es un hecho que encontramos otras iglesias y movimientos religiosos que se presentan como cristianas. ¿Cómo entender eso? A lo largo de la historia han existido varios dolorosos momentos en que personas e incluso comunidades se han separado de la Iglesia Católica, fundada por nuestro Señor. A continuación te presento algunos datos. En el año 1054 hubo un cisma o separación de varias comunidades en el mundo oriental por desacuerdos en algunos puntos de la fe, especialmente por no aceptar el primado del Papa, es decir, su autoridad de servicio sobre los demás obispos. Esta separación dio lugar a la Iglesia Ortodoxa. Entre los años 1517 y 1521, Martín Lutero se separó de la Iglesia Católica formando una comunidad nueva. Este movimiento de Lutero, conocido como la Reforma Protestante, dio lugar al nacimiento de nuevas comunidades, luteranos, calvinistas y otras muchas denominaciones que poco a poco se fueron ramificando. En el año 1534, después que el Papa se negó a disolver el matrimonio del rey de Inglaterra, Enrique VIII, este último decidió separarse de la Iglesia Católica y fundar una iglesia nacional que hoy conocemos como la Iglesia Anglicana. Las denominaciones anteriores son iglesias importantes y las podemos llamar cristianas. Con los ortodoxos compartimos los sacramentos, que ellos poseen válidamente. Con los anglicanos, luteranos y calvinistas compartimos la fe en Cristo. Como la división de los creyentes es un dolor grande para Jesús, existe el esfuerzo de trabajar por la unidad. Este esfuerzo es llamado ecumenismo. A diferencia de estas grandes iglesias, existen otras realidades llamadas sectas, formadas hace no mucho tiempo, desde el siglo XIX. A continuación te presentamos algunas de sus características. Fomentan una actitud hostil hacia los católicos, calumniando a la iglesia de varias maneras. En nuestro medio, la manera más común es llamarnos idólatras. Usan la Biblia sin tomar en cuenta algunos elementos necesarios para su interpretación que tú ya conoces, el contexto histórico y sobre todo la tradición de la Iglesia. Algunos movimientos dan gran importancia a las experiencias sentimentales más que a una fe profunda. Esto ocurre con frecuencia en los grupos llamados evangélicos. En muchos casos, la manera para buscar nuevos miembros no es la adecuada, pues procuran convencer solo con insistencia e incluso aprovechándose de necesidades como la enfermedad o la pobreza. Algunas de las sectas no pueden ser llamadas cristianas, pues no ven a Jesús como Dios, sino solo como un profeta, el caso de los testigos de Jehová. En otros casos, no existe una verdadera fe en la Trinidad, en los mormones, por ejemplo. Seguramente habrás escuchado que todas las religiones son lo mismo, o que hay un solo Dios, por eso da lo mismo ir a cualquier culto. Pero ese no es el mensaje del Señor Jesús. Él, que es la verdad, fundó una sola iglesia, y por eso es necesario saber cuál es la verdadera, pues existe una sola, la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Si bien amamos y respetamos a todos, sea cual sea su confesión cristiana, es necesario reconocer que existe una sola iglesia verdadera, la fundada por Cristo, y que permanece viva en la Iglesia Católica. Pidamos la ayuda del Espíritu Santo para ser siempre fieles a nuestra iglesia. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que Dios los bendiga siempre.